Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y estamos en el día 14 de octubre. Vamos a leer el fascinante libro de Malaquías, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y obviamente la introducción. El último libro del Antiguo Testamento. Y bueno, lo logramos. Logramos vencer el Antiguo Testamento, ¿no? Les recuerdo, me había olvidado, les dejo el mapa que les prometí de cómo estaba Jerusalén en los días de Nehemías. Ahí tienen una imagen ilustrativa de cómo más o menos era la situación, ¿no? Ahí podemos ver al templo un poquito en ruinas, el muro también. Bueno, ahí se pueden dar una idea, ¿no? De cómo fue toda la construcción, ¿no? A veces una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces le pueden pegar en el libro de Nehemías, yo lo tengo pegado y listo. Ahí está Jerusalén en los tiempos de Nehemías, ¿no? Me había olvidado, disculparán. Lo que pasa es que antes de grabar Malaquías quería entender un poco cómo había sido toda la historia del pueblo de Israel después del último profeta, ¿no? Que fue Malaquías. Y pues la verdad pasaron muchas cosas, muchas cosas. Entonces estoy entendiendo un poco lo que es el contexto del Nuevo Testamento para que sea más fácil su estudio. Entonces disculparán la demora si me estoy demorando en entrar al Nuevo Testamento, pero la verdad yo de manera personal no había estudiado esos 400 años de silencio. Y también cómo estaba la época de Jesús en esos días. Muy conflictivo todo, la verdad, muy enredado. Se parece mucho a la actualidad, pero ya lo hemos de tocar cuando entremos al Nuevo Testamento. Vamos a hacer una pequeña introducción, muy pequeña, resumiendo más o menos, para que ustedes también puedan entender, ¿no? Cómo estaba la situación. Sé que voy un poco atrasado, pero yo insisto en que prefiero ir un poco atrasado en vez de ir un poco apurado y hacer mal el año bíblico. Pero yo creo que aquí en 1 o 2 días entramos al libro de Mateo y pues nos vamos de largo, ¿no? Ya una vez entendiendo todo el contexto de esa época, ¿no? Y eso me pasó con el Pentateuco, que lo había estudiado brevemente, parcialmente, mejor dicho, y se me complicó bastante explicarlo porque no entendía, ¿no? Entonces no quiero cometer ese mismo error con el libro con el Nuevo Testamento, mejor dicho. Quiero entender muy bien cómo estaba sucediendo ahí todo. Y una vez que entendamos, pues vamos ahí, ¿no? Y miren, Malaquías es un poco el reflejo de lo que se ve en, en el Nuevo Testamento. Disculparán los problemas de luz, pero bueno, el sol parece que me ganó. Bueno, y empecemos con la introducción de Malaquías. No, perdón. Disculpe, ya me estaba olvidando de cómo grabar. Primero que nada, agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias de todo corazón. Y verán, yo estudiando un poco el contexto del Nuevo Testamento, me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Y miren, y yo primero que nada, insisto, muchas gracias a las personas que me colaboran, porque esto me da el tiempo para estudiar, ¿no? Y poder dar una interpretación clara de la palabra de Dios, porque miren, en la época de Jesús, eh, les adelanto algo, ¿no? Incluso muchos pensaban que el Mesías era uno de los Césares de Roma, ¿no? Des en cuenta qué tan mal estaba la interpretación bíblica. Hoy en la actualidad hay muchos puntos de vista de las profecías. Gente que dice una cosa, la otra. Entonces tú al fin y al cabo dices a quién le crees, ¿no? Salen con ideas medias raras y a veces fundadas, ¿no? De cierta manera, entre comillas. Entonces no quiero hacer un año bíblico o un estudio de la Biblia así, ¿no? A medias. Al menos los puntos más controversiales quiero aclarar bien, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Entonces, yo agradezco a las personas que apoyan, porque si no fuera por ellos, no hubiera el tiempo para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y sin más introducción, vamos a hacer una oración para que Dios, una vez más, a pesar de que no somos dignos, nos conceda el favor de su Espíritu Santo para poder entender el estudio de hoy, ¿ya? Y de igual manera, estamos en un libro muy especial, ya que es el último libro del Antiguo Testamento, así que vamos a orar, ¿ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Señor, estamos aquí ante tu presencia. Mi Dios, soy un pobre pecador indigno. Al igual quizás, mi Dios, que de los muchos que estamos, mi Dios, siguiendo el año bíblico, nos sentimos mal, mi Dios, por nuestros pecados, porque no alcanzamos, mi Dios, aún el objetivo, mi Dios, que tú nos has puesto, mi Dios.
Pero no nos rendimos, mi Dios, y por eso estamos aquí, una vez más estudiando tu palabra santa y divina. Mi Dios, ¿qué te puedo decir? Las palabras sobran en realidad. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, realmente gracias por habernos permitido estudiar, mi Dios, tu palabra santa y divina. Todo el Antiguo Testamento, mi Dios. La verdad, nunca pensé poder hacerlo, mi Dios, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios. Y todos los que hemos llegado hasta este punto ha sido gracias a ti, mi Dios. Así como terminamos, mi Dios, el Antiguo Testamento, permítenos también hacerlo con el Nuevo. Vamos a entrar, Señor mío, a estudiar tu vida y todo, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. No solamente a emocionarnos, Señor mío, con las historias, sino a vivirlas, mi Dios, en nuestra vida diaria y práctica. Mi Señor, por favor, quédate con nosotros un estudio más. Y hoy el estudio de Malaquías. Quédate con nosotros, mi Señor. Y ayúdanos a entender tu palabra santa y divina. Mi Dios, gracias en verdad por este privilegio, mi Dios, que nos has dado, poder, Señor mío, completar el Antiguo Testamento. Te lo agradecemos infinitamente, mi Dios. En el nombre de Jehová Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como les dije, es un libro muy especial, ya que es Malaquías, ¿no? El último libro del Antiguo Testamento. Y bueno, disculparán el rayo de luz que ven en pantalla. No sé cómo quitarlo, ya hice de todo, pero bueno. No importa, vamos a ir con el título. Espero que no moleste a nadie. Y bueno, Malaquías, la introducción. El título tiene el nombre del profeta, parece ser. Bueno, la palabra Malaquías significa mi mensajero. Sin embargo, la palabra podría ser una contracción de Malaquiyá, que significa mensajero de Jehová. Por no hallarse en ninguna parte del Antiguo Testamento, algunos han creído que Malaquías no era el nombre del profeta, sino meramente una designación de él como mensajero de Dios. Entonces, miren, la palabra Malaquías, que para nosotros puede ser un nombre, significa mi mensajero o mensajero de Jehová. Ahora, ¿realmente hubo un profeta que se llamaba Malaquías? No se sabe. O realmente simplemente es un título del profeta, que todos los profetas eran mensajeros de Jehová, ¿no? Pero aquí sobre todo, ¿no? Era un título del profeta que escribió el libro, no se sabe, simplemente es esas cosas que quedan en la incógnita y nosotros no podemos saberlo, ¿no? Entonces, se llamaba Malaquías, yo creo que pudo haber sido así tranquilamente. Sea como sea, ahí está, ¿no? Bueno, vamos con el autor. Malaquías se escribe alrededor del año 425. Y miren, no nos olvidemos, 425 antes de Cristo. Y no nos olvidemos que desde o sea, a ver, déjenme estar seguro. ¿Dónde está? Ya, aquí está. Ya. Hubieron 434 años de silencio, más o menos según la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y el libro de Malaquías se escribió alrededor del año 420 antes de que naciera Cristo. Y la primera vez que se vuelve a mencionar la palabra de Dios es cuando se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Como se lo conoce en la historia, ¿no? Entonces, 434 años de silencio es lo que hay después del último libro del Antiguo Testamento de Malaquías, ¿no? Entonces, se escribe alrededor del año 425. Quizás pudo haber sido alrededor del año 434. No lo sabemos simplemente, ¿no? Bueno, dice, el profeta no hace ninguna referencia biográfica ni nos da la fecha de su ministerio. O sea, no se sabe nada prácticamente de Malaquías. Sin embargo, queda poca duda de que él fuese el último de los profetas del Antiguo Testamento. Por el contenido de su libro es evidente que Malaquías profetizó cuando el cautiverio casi había pasado al olvido y después que el templo había sido restaurado y el culto instituido por algún tiempo. Los abusos condenados por Malaquías son muy parecidos a los que produjeron durante la ausencia de Nehemías de Jerusalén mientras estaba en la corte persa. Muy posiblemente el libro fue escrito alrededor del año 425 a.C. De todos modos, se cree que el libro debiera llevar la fecha del tiempo de Nehemías o poco después, ¿no? Entonces, miren, por el contenido, ¿no?, del libro está implícito que se escribió justamente después de que los israelitas vinieron del exilio, o sea, después del tiempo de Nehemías, ¿no? Está implícito, ¿no? Eso se entiende claramente cuando uno lee el libro. Y claro, yo leí el libro y dije, wow, se entiende claramente, que no nos da una fecha ni nada, ¿no? Ni un rey para más o menos
basarnos nada, ahí nos dan. Y es muy fuerte el libro de Malaquías, la verdad. Y bueno, lo que vemos en Malaquías prácticamente yo diría que es el resumen de los 400 años que vienen después, ¿no? Prácticamente, es lo mismo, casi, ¿no? Simplemente así, ¿no? Marco histórico. Muchos años después del retorno original del cautiverio babilónico, Nehemías, copero del rey Artajerjes, ya vimos historia, ¿no? Oyó que no eran buenas las condiciones de Jerusalén y pidió permiso para visitar a sus compatriotas que se encontraban allí. El rey accedió fácilmente al pedido y otorgó a Nehemías una licencia por un periodo que no conocemos. Nehemías fue nombrado gobernador y empezando desde el año 444 a.C., llevó a cabo una gran obra de reforma entre los repatriados durante un periodo de 12 años. Toda esa historia ya la vimos nosotros. Después que regresó a Babilonia pasaron algunos años. Antes de que volviera a Judea, a su regreso encontró una marcada decadencia espiritual que procuró corregir. Fue dura durante este lapso, tal vez entre los dos periodos en que Nehemías actuó como gobernador, cuando el Señor suscitó al profeta Malaquías. Posiblemente Malaquías estuvo en este periodo en el cual Nehemías se ausentó. Posiblemente pudo ser después, no lo sabemos, ¿no? Para que el pueblo de nuevo sirviera sinceramente a Dios. Hay un resumen más completo del marco histórico en Malaquías, etcétera, etcétera. Ahí en el vocabulario adventista hay más, pero suficiente con lo que les leo. Entonces no se sabe exactamente si fue después de Nehemías, fue en esa ausencia de Nehemías, no se sabe, ¿no? Acuérdense que Nehemías, Malaquías y Esdras prácticamente fueron contemporáneos. Hubieron años que los separaron, obviamente, porque hay algo curioso. Dios no suscita a muchas personas en un mismo tiempo. Él coge, marca una distancia y pone a uno en una fecha a otro. Esto me recuerda mucho a la Reforma Protestante. Primero fue Wycliffe, después levantó a Juan Hus, después levantó a Lutero. Después, y en la época de Lutero se levantaron algunos, pero a lo largo de la historia siempre al menos Dios ha tenido uno o un par de personas para hacer su obra. Entonces casi no es muy común que Dios levante hacia muchas personas en un mismo tiempo. No es muy común de parte de Dios. Él al menos se conforma con tener a uno. Bueno, no es que se conforma, para él es suficiente. El tema del libro dice: el contraste con el conocimiento bosquejo profético de Zacarías respecto a las posibilidades limitadas que se brindan a los judíos a su regreso del exilio. La profecía de Malaquías un siglo más tarde presenta una escena lúgubre de decadencia espiritual progresiva. Los exiliados habían regresado de la tierra de su cautiverio a la tierra de promisión, pero en su corazón permanecía en el lejano país de la desobediencia y el olvido de Dios. A ver, los israelitas habían vuelto del exilio, bla, bla, bla. ¿Dónde estaba su corazón? Ahí está la pregunta del millón. ¿Dónde estaba el corazón ¿Dónde estaba el corazón de los israelitas? Seguían en cautiverio, parece. Este incumplimiento del propósito divino era muy evidente en días de Malaquías. En realidad, las cosas habían llegado a un punto tal que aún los sacerdotes menospreciaban el culto y el servicio a Dios y estaban hastiados de la religión. Oye, yo hago una pregunta. ¿Hoy no pasa lo mismo? Verán, disculpen que sea tan crítico, pero díganme ustedes, piensen un poquito. Hoy en la actualidad nuestros pastores, que son los que lideran prácticamente el servicio religioso, están hastiados de la religión. Están tan hastiados que se inventan cualquier programa. Yo creo que de cierta manera sí. Y ahora, hablo de los pastores. Y ahora, los miembros de iglesia están tan hastiados de la religión que la primera insinuación de algún programa novedoso y divertido dentro de la iglesia, fuera de lo tradicional y del estudio de la palabra de Dios y de la oración, ellos aceptan de uno. Están tan hastiados de la religión que han llegado o hemos llegado a hacer ese tipo de cosas. ¿Estamos hastiados de la religión? ¿Se nos ha muerto el primer amor? Piensen, ¿no? Dios por su parte estaba cansado de su infidelidad y de ninguna manera podía aceptar su culto y su servicio. O sea, Dios no los podía ni ver, ¿no? Aunque en la práctica el pacto se había anulado por negligencia, Dios seguía tolerando misericordiosamente a su pueblo extraviado, ¿no? Bueno, había pasado un par de generaciones desde que habían vuelto y, señores, todo el mundo se olvidó del cautiverio. Servían disculpen la expresión, de mala gana, por no decir otra palabra, servían de mala gana y eso a Dios no le gustaba, ¿no?
Dios comisionó al profeta Malaquías para que diera un severo mensaje de amonestación que recordara a los judíos lo que había sido antes como nación y los instara a volver a Dios y reconocer los requisitos del pacto. 8 veces bondadoso y pacientemente el Señor se dirige al pueblo y a sus dirigentes religiosos, llamándoles la atención a un aspecto tras otro de su apostasía. Y 8 veces impacientemente ellos rehúsan reconocer imperfección alguna. El paciente esfuerzo de Dios para conseguir que los israelitas reconocieran sus errores del pasado junto con la negación cada vez más vehemente de parte del pueblo de haber cometido equivocación alguna constituye el tema del libro. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita en estos 4 capítulos. Son muy cortos, hay muchos comentarios, de hecho, de Malaquías. Hay comentarios del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3 y del capítulo 4 también. Uy. Creo que es el primer libro que tiene todos los libros comentados. Entonces, miren, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Malaquías insistiendo al pueblo que otra vez vuelvan, hijos de Dios, vuelvan a Dios, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó. Ya les resumo en el Nuevo Testamento qué pasó, si las palabras de Malaquías realmente funcionaron, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 1. Este video parece que va a ser un poco largo, pero no importa, es el libro de Malaquías y vamos a cerrarlo bien, ¿no? Profecía de Jehová a Israel por medio de Malaquías. Otras Biblias dice cargas, más o menos lo mismo. Eso significa la palabra carga, profecía, ¿no? O mensaje, llámenlo como quieran. Yo los he amado, Dios hablando al pueblo. Yo les he amado, ¿cómo se preguntan ustedes? A ver. ¿Cómo se preguntan ustedes? ¿No era Esaú hermano de Jacob y yo amé a Jacob en vez de Esaú? ¿No? Entonces miren, acuérdense que ellos eran mellizos, ¿no? Y Dios había elegido a Jacob antes que a Esaú, ¿no? Ahora miren, bueno, sigamos. Aborrecí a Esaú, ¿no? Y su tierra la hice desierta. Bueno, aquí a Esaú o Edom, que es prácticamente lo mismo, que de ahí salió la nación de Edom, de Esaú, ¿no? Dios los había, por así decirlo, despreciado. Ya sabemos que era una nación pagana, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque ellos quieren prosperar, no se los permitiré. Aunque Edom quisiera salir adelante, Dios no se lo permitía. Bueno. Lo verán y exclamarán que mi poder traspasa las fronteras de Israel, ¿no? Entonces, miren, Dios les dice, miren, yo los amo. Y en el versículo 2, el pueblo de Israel hace una pregunta, ¿en qué nos amas? ¿Cómo nos amas? ¿No? Y bueno, Dios aquí les da unas cuantas explicaciones, empezando con Edom, ¿no? Que eligió preferiblemente déjenme ver, a Jacob antes que a Esaú, ¿no? Como para ser una nación. Entonces, desde ahí ya vemos el amor de Dios. Y ahora, miren, el pueblo de Israel estaba muy lleno de justicia propia, muy lleno de justicia propia. Hoy pasa con nosotros lo mismo. La típica excusa es que se bautizaron muchas almas en esa campaña. Sí, esa campaña hubo bulla, hubo irreverencia, no hubo sana doctrina, hubo desorden, hubo hasta bailes. Sí, pero se salvaron muchas almas, se bautizaron muchas almas, muchas personas fueron a los pies de Cristo. Sí, pero igual, se bautizaron muchas almas. Pero hermano, se bautizaron muchas almas. Justicia propia. Justicia propia. Esto es justicia propia. Porque se está aplicando, ¿cómo es esta frase que dicen? Ay, se me fue esta frase. Bueno, ya me da a acordar, ¿no? Entonces, justicia propia. El fin justifica los medios. Eso es lo que quería decir. El fin justifica los medios. Justicia propia. Hoy estamos igual. Señores, Israel deshonra y menosprecia a Dios, dice. ¿Dónde está? El hijo honra a su padre y el siervo a su señor o a su amo. Yo soy todo eso, soy su padre, soy su señor, ¿no? Y no lo hacen. Ustedes, sacerdotes, desprecian mi nombre y todavía preguntan ¿en qué? ¿En qué te hemos menospreciado? Pues bueno, ahí está. Vemos también algo interesante, solo se excusan, pero ¿qué hicimos de malo? Pero mira que aquello y lo otro, que ni siquiera ni si cuánto, o sea, las excusas, ¿no? Y
A mí sí me choca, verán, cuando las personas en vez de aceptar sus errores se excusan. Nosotros tenemos que aprender a tener la humildad para saber reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? El pueblo de Israel no. Dios les decía, ustedes me desprecian. Y yo decía, ¿y en qué te despreciamos? Pues bueno, no lo honraban. Todo era simplemente, era monótono y vacío. Ahora yo me hago una pregunta. Nosotros, la iglesia, los dirigentes, y vuelvo a decir nosotros, los laicos, los miembros de iglesia, ¿honramos a Dios cada sábado? ¿Honramos a los hombres? ¿Honramos al pastor? ¿Nos honramos a nosotros mismos? Hacen esa pregunta. ¿A quién honramos el sábado? El sábado a veces es el día del pastor, el día del niño, a veces se hacen celebraciones de Navidad, ahorita estamos en la fecha de Navidad, tantas cosas. Dígame, ¿a quién estamos honrando con ese tipo de cosas? ¿A Dios o a los hombres? Piensen en eso. Seguimos, pues presentan alimentos impuros en mi altar y se atreven a preguntar en qué me profanan. Acuérdense que habían ciertos requisitos para presentar algo, ellos se los pasaban por alto, ¿no? Me ofrecen animales con defecto, ¿no? Eh, y miren, les hace una propuesta. Ofrécelo a uno de tus príncipes a ver si te lo acepta, ¿no? Miren, acuérdense que ya vimos todo eso en el Pentateuco. Habían normas para ofrecer un animalito. Tenía que ser perfecto en pocas palabras. ¿No? Pero el pueblo simplemente cogía, el pueblo, estoy hablando ya del pueblo, no ni de los sacerdotes, ofrecían lo que querían, ¿no? Hoy en la actualidad nosotros ofrecemos lo que queremos, ofrecemos un culto a Dios a medias, una vida a medias, familia a medias, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Acuérdense, según Levíticos 22:19, tenía que ser perfecto el animal. Lo mejor, le tenía que darles el primer lugar, ¿no? Y si los príncipes, los nobles, no aceptaban un animal así, ¿por qué lo tenía que aceptar Dios Todopoderoso? La gente, el pueblo se había olvidado de Dios, de la solemnidad de Dios, etcétera, 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 ¿no? Pidan piedad, arrepiéntanse con Dios. Pero creen que con estas ofrendas lo contentarán, ¿no? El pueblo pensaba que con esas ofrendas iba a contentar a Dios, como si a Dios se lo pudiera, por así decirlo, sobornar. Ah, es que sí, no, la programación no fue muy buena, pero muchas almas llegaron a los pies de Cristo. O llegaron muchas personas, asistieron. Sí, pero no era haber hecho en sábado, querido pastor. Sí, pero muchas almas escucharon el mensaje y no todo fue así. También hubieron momentos de oración y algo a medias. O sea, hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. Yo veo esto y hoy es lo mismo. Lo mismo, miembros de iglesia, pastores. Y no hablo solamente en el adventismo, en todas las religiones. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Como quisiera que clausuren mi altar para que no se encienda en vano, pues no acepto sus ofrendas. Como quisiera que se clausuren las iglesias, pues no acepto sus cultos. Podríamos traducir esto hoy en la actualidad. Porque muchas veces se va a la iglesia ¿qué? A pelear, a ver al hermano X, a criticarlo. ¿Sí o no? Seamos sinceros, hermanos, seamos sinceros. ¿Sirve de algo dar ofrendas a Dios si no se las hace de corazón? Dios ama al dador alegre. Nunca se olviden de eso. Nunca se olviden de eso. Yo hice un tema, vayan y vean los diezmos invertidos en armas. Deberíamos de seguir dando el diezmo a la iglesia adventista. Vayan y vean ese video. Dios ama al dador alegre, ¿no? Dios quiere algo de corazón. Y si vas un sábado a la iglesia, miren, yo, donde yo vivo, yo tuve problemas. Se me hizo imposible la asistencia en sábado. Cada vez que llegaba un sábado era indirectas, indirectas, indirectas. Y si participaba era una cosa, pero increíble. Cada palabra se me juzgaba, por así decirlo. Me trataban de buscar el mínimo error para hacerme caer mal, ¿no? Siempre era así, era una cosa increíble. ¿Qué hice yo? Pues bueno, me fui a otra iglesia, adventista mismo, ¿no? Pero me fui a otra iglesia, fin de la historia. Ahora, podríamos decir que pasa un buen sábado. Es lo que debemos de hacer, ¿no? Bueno, sigamos versículos
Vamos en adelante, fracaso de los judíos en su misión a los gentiles. Y miren, vamos a ver cuál era el misión, el plan de Dios. Dice, de occidente a oriente, grande es mi nombre y me ofrecerán incienso entre las naciones. Pero ustedes profanan mi nombre. Cuando dice, la mesa de Jehová está sucia y su comida no sirve. O sea, miren, el plan de Dios era que todo el mundo conozca al Mesías, por así decirlo, conozca su nombre. Pero los israelitas habían sido muy malos representantes de eso, habían hecho quedar muy mal la religión, habían despreciado incluso a los gentiles, etcétera, etcétera. Todo eso incluso lo vemos en el Nuevo Testamento, no hay ni que decirlo, ¿no? Versículos 13 y 14, los últimos dice, fracaso de los sacerdotes en la conducción espiritual. Y nos dice, me desprecian, qué fastidio, dice, ¿no? O sea, los sacerdotes estaban fastidiados, estaban hartos. Y verán, miren, yo les digo algo de manera personal. Justamente ayer hablaba con uno de mis administradores y yo le decía, mire, yo cuando, porque voy bastante atrasado en el año bíblico, no voy a decir que no, pero mire, yo ha habido ocasiones en las que yo me he estado así frente a la cámara ya para grabar. Y no sé, no me sentía con ánimos, no me sentía, no sé, no me sentía bien, ¿no? Oraba y todo, pero algo me decía Nelson, no tenía los ánimos de hablar ante la cámara. Y no grababa hasta que me vengan los ánimos, no grababa, me trataba de consagrar un poquito más a Dios, etcétera, etcétera, ya. Y cuando tenía ganas, vamos a grabar, ¿no? Es como, por ejemplo, ayer quería grabar y tuve un pequeño accidente, una torpeza mía que me salí golpeando la cabeza y eso me dejó knockout. Pues nada grave, solamente fue un golpe tonto. Ya, y iba a grabar y quería grabar con el dolorcito de cabeza y dije, no puedo. Dije, cogí, mejor me fui a descansar y ahí sí ya me sentí mejor, pero ya cuando quise grabar era muy noche y como estamos fin de año, fiesta, bulla, entonces no se pudo. Entonces esperé hasta la mañana, o sea, del día de hoy que estoy grabando. Entonces, mire, y cuando a veces me he sentido mal espiritualmente o como sea, no grabo, yo no grabo, ¿no? Es preferible eso que tal vez coger y grabar un video con mala gana. De igual manera acá que pasaba con los sacerdotes. Tenían fastidio de la religión, estaban cansados de servir, por así decirlo. Y lo que ellos hacían, pues no agradaba a Dios simplemente, ¿no? Hubiera sido 1000 veces que no hubieran hecho nada mejor, ¿no? Traen sacrificios robados, dice. Bueno, no se sabe si eran robados específicamente, ¿no? O sobornados, o quién sabe cómo mismo. Y enfermos, así quieren que yo acepte. Miren, nadie podía ofrecer esto, sacrificios robados, ¿no? Bueno, ahí hay mucho que decir, porque incluso ya vamos al Nuevo Testamento, había todo un sistema de corrupción dentro del templo, pero bueno, eso es otra historia, ya vamos para allá, ¿no? O como ya vimos, enfermos, defectuosos, ¿no? Miren, versículo 14, maldito el que promete un macho y da uno con defecto. Yo soy Jehová el Todopoderoso. Ahí está. Miren, disculpen, las palabras son fuertes, lo dice la Biblia, yo no estoy diciendo aquí nada. Maldito dice. El que ofrece una cosa, el que promete una cosa y da otra. Son duras las palabras de Dios, ¿no? Son bastante duras, pero ahí está. Prometían una cosa y daban la otra, ¿no? Y ahora, pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Hemos prometido cosas a Dios y no las hemos cumplido, no las hemos dado? Reflexionemos, ¿no? Reflexionemos, simplemente. No estoy juzgando aquí a nadie. Miren, como hay bastantes comentarios, les voy a leer de uno de los comentarios del capítulo 1. Volví a repetir, no los he leído. No, vamos a ver qué nos dice. Hay comentarios del versículo 10, donde nos dice, ya, como quisiera que clausuren el altar. Y dice así, no pretendáis pago por cada tarea realizada. Miren, hoy como en los días de Malaquías, hay ministros que trabajan no porque no se atreven a dejar de hacerlo, no porque el ay está sobre ellos, sino por la paga que... Oye, qué bestia. Por la paga que deben recibir. Oye, ¿se acuerdan lo que les decía yo una vez? Que yo me enteré, y yo sé muchas cosas, pero bueno, ya es su tiempo de las ir revelando. De que miren, hay predicadores que cobran miles, no estoy exagerando, son noticias confirmadas en ciertos círculos cerrados. Miles de dólares, estamos hablando de 10,000, 20,000, estoy hablando en serio, ¿ya?
por una predicación. Acá era lo mismo, no lo hacían ya por amor, lo hacían, vean, miren, yo les digo algo, hay gente que me colabora y hay gente porque no he sido compatible con sus ideas y no he querido hacer lo que ellos han querido, me han dejado de apoyar, por mí no hay problema. Me pueden quitar, yo les digo así, escúchenme bien, todo el apoyo del mundo, mis convicciones y lo que yo tengo que, por así decirlo, hacer frente a Dios, ¿no? Eso es entre yo y Dios, ¿no? Yo no puedo coger y vender mis convicciones, yo no puedo coger y vender la verdad. Mis queridos hermanos, la verdad es la verdad, le guste a quien no le guste, le duela a quien no le duela. Yo mismo les he dicho, la iglesia adventista es la iglesia de Dios y debemos de quedarnos en la iglesia hasta cuando se dicte al menos la ley dominical y veremos qué va a pasar ahí, porque no es que tampoco se sabe qué va a pasar exactamente. Que Dios me permita y me dé vida para ese entonces para poder hacer un video y explicar qué podemos hacer en ese momento, ¿no? Y mire, pero hay personas que dicen, no, que hay que salirse de la iglesia, que ni si cuánto, y a mí incluso me están borrando de la iglesia, ¿no? Pero mire, la verdad es la verdad, la verdad es la verdad. Hay que seguir en la iglesia adventista. Me pueden borrar, pueden coger y a mí tacharme de lo peor. La verdad es la verdad, mis queridos hermanos. Tenemos que seguir en la iglesia adventista hasta que se dicte la ley dominical y veremos qué vamos a hacer, que hasta donde se entiende parece que todo va a desaparecer, hasta donde se entiende, pero ya hemos de verlo, ¿no? Entonces, miren, no por dinero, nunca nosotros podemos dejarnos llevar por el dinero, sea mucho, sea poco, sea lo que sea. Nunca podemos hacer eso, porque si nosotros hacemos eso, tenemos precio. Y una persona que tiene precio es una persona, disculpe, despreciable. Ningún hombre, en el sentido general, hablando de hombres y mujeres, debe de tener un precio. Ningún hombre. Nuestras convicciones son sobre todo, sobre nuestra propia vida. Como verdaderos cristianos debemos de ser así, ¿no? Nuestras convicciones sobre nuestra vida no debemos de tener precio, ¿no? Es completamente equivocado esperar paga cada trabajo que se hace para el Señor. Miren, hay veces en que Dios te da bendiciones, a veces Dios no te las da. O te las da de otra manera, vamos a decirlo, porque Dios siempre da bendiciones, ¿ya? Está bien, gracias Dios, ¿no? La tesorería del Señor ha sido empobrecida por los que solo han sido un perjuicio para la causa. Si los ministros se entregan plenamente a la obra de Dios y dedican todas sus energías a fomentar su causa, no les faltará nada. Oiga, miren, yo de manera personal les digo, ha habido días, ha habido días en los que yo no he tenido ni para pagar el internet, ¿ya? Un par de veces me pasó esto. El último día, y ya tenía el aviso que me van a cerrar y decía, ay Dios mío, ¿dónde saco plata? Es entre mí, si no pago, no subo video. Y si no subo video, pues es entre mí, la gente se queda a medias. Y miren, ese día, el último día, alguien, un par de veces alguien me dio una donación, ¿no? Y a veces increíblemente la cantidad exacta. O la cantidad exacta o a veces la cantidad necesaria para poder hacerlo. Y yo me quedaba, wow. Yo me quedaba loco, ¿no? Y agradeciéndoles infinitamente, aunque muchos de ellos piensan que es muy poco lo que la ayuda que ellos ofrecen, en realidad ustedes no tienen ni idea que cuando Dios quiere ayudar, dar es la cantidad exacta, da lo que uno necesita. Dios siempre nos va a dar lo necesario, vamos a decirlo así, siempre nos da lo necesario, ¿no? Entonces yo siempre le agradezco a Dios por eso, ¿no? Porque realmente hay muchas personas, o a veces uno mismo, no entiende lo que hay todo detrás, ¿no? De esa ayuda que a veces uno puede estar recibiendo, ¿no? Y de ponerse en las manos de Dios, ¿no? Porque yo vuelvo y le repito, o sea, han sido milagro tras milagro, ¿no? Y miren, no nos faltará nada. No dice que va a sobrar, no va a sobrar. Las cosas no van a sobrar, ¿no? Pero no nos va a faltar, mis queridos hermanos. Y por eso también nosotros tenemos que ser diligentes, ¿no? Miren, yo grabo videos, pero de igual manera trabajo. Y estoy aquí, allá, por acá. No, yo me esfuerzo también porque tengo la ambición también, el deseo, el sueño de vivir en el campo y eso no es barato. Entonces tengo que esforzarme, ¿no? No puedo tampoco decir, es que Dios proveerá. Sí, Dios proveerá, pero vos también ponte a trabajar, no seas vago, ¿no? Eso está en la Biblia, ¿no? Dios condena la vaguería, eso lo vimos en Proverbios, hasta decir basta. Entonces, miren, Dios dice que no nos va a faltar nada, no dice que va a sobrar. Eso vimos incluso en una oración de David, si no mal recuerdo, que decía, Dios, no me des ni poco ni mucho, no, dame lo suficiente, ¿no? Para no olvidarme de ti, ¿no?
Entonces, miren, nosotros pidamos a Dios lo que necesitamos, no le pidamos cosas, no. Y si Dios nos da más, amén, por eso es porque lo podemos llevar. Y si no, pues es porque no estamos capacitados para eso, ¿no? En cuanto a las cosas temporales, tienen una porción mejor que su Señor y mejor que sus discípulos escogidos, a quienes Él envió. Miren, ahí está. Ahí está lo que les digo. Miren, está bien. Y miren, incluso aquí en esta vida, quizás yo conozco a muchos hermanos que pasan situaciones y momentos difíciles. No les voy a decir que no. Pero miren, esas personas tienen un palacio ganado en el cielo. Les digo así, ¿no? Y todo lo que nosotros en esta vida vivamos, mis queridos hermanos, no es nada a comparación de la recompensa, ¿no? Siguiente cita dice, la prosperidad judía debía revelar la gloria de Dios. Dice, las palabras proféticas de Malaquías se han estado cumpliendo en la proclamación de la verdad del Señor a los gentiles. Dios en su infinita sabiduría eligió a Israel como depositario de inapreciables tesoros de verdad para todas las naciones. Dio su ley a los israelitas como la forma del carácter que debían desarrollar ante el mundo, ante los ángeles, ante los mundos que no cayeron. Debían revelar al mundo las leyes del gobierno del cielo, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Por precepto y ejemplo debían dar un testimonio decidido de la verdad. La gloria de Dios, su majestad y poder debían ser revelados en toda su grandeza. Debían ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les dio todo lo necesario para ser la mayor nación de la tierra. O sea, podríamos decir, usando una palabra actual, los armó hasta los dientes, ¿no? Dios les dio todo para que sean la nación de Dios, en pocas palabras, ¿no? Por su deslealtad, el pueblo elegido de Dios desarrolló un carácter exactamente opuesto al carácter que el Señor deseaba que desarrollara. Los israelitas colocaron sus propias modalidades, repito, los israelitas, yo te diría hasta los adventistas, colocaron sus propias modalidades y características sobre la verdad, la acomodaron a sus ideas. Olvidaron a Dios y perdieron de vista su excelso privilegio como representantes de Él. Y no es que, como yo en el último debate que tuve con el pastor que me vino a borrar, me dijo, no es que la cultura de antes no es la misma de ahora. Ah, bacán, le dije yo. Entonces yo le dije, la cultura cambia la Biblia. Y me dijo, no, la cultura cambia la ley de Dios. No. Entonces le digo, ¿de qué me está hablando usted? Le dije, no nos vayamos tan lejos. Le dije, Indiana, le dije. ¿Qué pasó en Indiana? No fue hace mucho, le digo. Y bueno, él cogió y no me quiso responder y se fue, ¿no? Ideas humanas. Ya vamos al Nuevo Testamento y vamos a estar plagados de eso. Las bendiciones que habían recibido no reportan bendiciones al mundo. Se apropiaron de todos sus beneficios para su glorificación propia. Todo para él. Mire, es como por ejemplo ahorita estamos en Navidad. Yo sé que estamos en la fecha de octubre, pero yo estoy grabando esto en diciembre, ¿no? ¿Qué pasa hoy en las iglesias adventistas? Cogen las iglesias, ponen arbolitos con luces, las adornan. Digamos que se gastaron, un caso hipotético, que se gastaron unos $300. Pongámosle que se gastaron $100, ya, no vamos a exagerar. $100 en adornar a la iglesia. Dígame, ¿qué se pudo haber hecho con esos $100? ¿A cuántas personas sin recursos se les hubiera podido dar algo que comer? ¿Cuántas vilas se pudieron haber comprado para regalar o libros del camino a Cristo, el conflicto de los siglos? Con esos $100. Pero nosotros cogimos esos $100, los utilizamos para nosotros, para que la iglesia se vea bonita, para celebrarnos a nosotros mismos, para darnos regalos entre nosotros, en vez de coger y salir y utilizar la Navidad para llegar con mensajes de oración a las personas. No, nosotros adornamos nuestras iglesias y nos celebramos a nosotros mismos. Cogemos estos méritos, todo esto que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para nosotros mismos, simplemente de así, ¿no? Robaron a Dios el servicio que Él requería de ellos y robaron a sus prójimos la orientación religiosa y el ejemplo santo. Como los habitantes del mundo antediluviano pusieron en práctica todos los designios de sus malos corazones, así hicieron que las cosas sagradas parecieran una farsa, diciendo, templo de Jehová es este, mientras que tergiversaban el carácter de Dios, deshonrando su nombre y contaminando su santuario. Somos la iglesia verdadera, somos la iglesia verdadera, somos la iglesia verdadera. Y por eso todo lo que hacemos está bien. No, mis queridos hermanos. Miren, yo les voy a poner un ejemplo práctico. Yo soy ecuatoriano. Ahora yo les digo, yo soy
el mejor ejemplo de un ecuatoriano? No, porque hay muchas cosas que me faltan, ¿no? Para reflejar la cultura ecuatoriana, y cosas malas incluso, para reflejar la cultura ecuatoriana. Es como que ustedes, por ejemplo, vengan a Ecuador y ustedes no se coman un encebollado. Es un plato típico del Ecuador. O se coman un cuy asado. Es un plato típico del Ecuador. No estoy instando a nadie que coma nada de esas cosas, ¿no? Entonces yo ni siquiera sé el sabor de eso. Yo puedo decir, soy ecuatoriano. Ni siquiera conozco el sabor de mis platos típicos. No, ¿cómo puedo ser un buen representante del Ecuador? No lo puedo ser en ese sentido. No lo puedo hacer. Entonces, miren, en ese sentido soy un mal representante, podríamos decirlo, porque no reflejo del todo mi cultura. Ahora, miren, les puse un ejemplo vano. Ahora yo les digo algo. ¿Qué tan buen representantes de Dios somos nosotros? ¿Reflejamos la cultura del cielo? Ojo, ojo, Pablo nos llama más adelante simplemente que somos peregrinos en esta tierra, si no me equivoco es Pablo. ¿Por qué somos peregrinos? Porque ¿de dónde está nuestra patria? ¿En la tierra o en el cielo? Ya. Miren, si ustedes, por ejemplo, yo sé que me ven de muchos países, ustedes algún rato cogen y me acogen en sus casas, ¿no? Yo les aseguro que en el momento que nos vamos a poner a hablar nosotros, ustedes se van a dar cuenta que muchas palabras que yo digo, ustedes ni las van a entender. ¿Por qué? Mi cultura es diferente, mi dialéctica es diferente, mis modales son diferentes, ¿no? Mi todo es diferente porque vengo de otra cultura, aunque podemos hablar el mismo idioma, ¿no? Hay palabras que no, que para mí van a significar una cosa que para ustedes pueden ser hasta ofensivo, que ya me ha pasado en el año bíblico varias veces. Disculparán, nunca es que he querido decir palabras ofensivas, pero en ciertas culturas las palabras son ofensivas, ¿no? Entonces, miren, nosotros debemos de procurar ser, ¿qué cosa? Buenos representantes de la cultura celestial. El pueblo de Israel no lo alcanzó. Nuestras iglesias quizás tampoco, pero nosotros, al menos nosotros, de manera individual, esforcémonos. Cosa que la gente diga, no, es esa persona. Miren, hay gente que a mí me ha dicho, tú eres cristiano. Pero yo ni les he dicho, ¿no? Porque dice, tú no bebes, tú no sales, pues nunca se te ve de noche. Y sí, pues cojo y les digo, la verdad, sí. ¿Y ahí de qué religión eres? Soy de tal y cual, y ya, listo. Entonces, miren, tratemos, ¿no? De revelar nuestra bonita cultura celestial, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con el capítulo 2, y este video va a quedar bastante larguito, pero no importa, vamos a seguir con el capítulo 2, y dice, miren, sigue con los sacerdotes, ¿no? Sigue hablando acerca de los sacerdotes, dice, sacerdotes, para ustedes es esta advertencia, ¿no? Si no me dan gloria, les lanzaré maldición, y aún a sus bendiciones, pues no toman su oficio en serio, ¿no? Entonces, miren, la advertencia es dura a los sacerdotes. Y miren, yo me vuelvo y repito, está pasando ciertas cosas en el mundo adventista, ¿no? Por ejemplo, los Panama Papers adventistas, ¿no? Estos préstamos que estaban haciendo, aquí hice un video un poco exaltado, pero bueno. Dios está limpiando su iglesia y lo va a hacer, ¿no? Estos pastores que, y no solamente en Panamá, en muchos países está pasando esto, ¿no? Que están haciendo mal ahora, ya se les ha avisado varias veces. No van a hacer caso, Dios se va a tomar el asunto. Y el problema es que cuando Dios toma el asunto, Dios lo hace bien. Y en este caso hasta público, porque no es la primera vez que la iglesia va a los juzgados, ¿no? No es la primera vez. ¿Por qué? Porque hay malos hombres que simplemente no quieren ni renunciar, quieren seguir ahí, ganando su sueldo, etcétera, etcétera. Y bueno. Reprenderé su descendencia, les tiraré a la cara los desperdicios de los sacrificios, los excrementos, ¿no? Y los barreré con ellos, o sea, los iba a desechar totalmente, ¿no? Y sabrán que yo di este mandato para mantener mi pacto con Leví, ¿no? Y bueno, el pacto de Leví lo podemos ver con en números 25, en números capítulo 25, versículo 3 al 13, ¿no? Que lo hizo con fines, ahí está todo explicado, ya vimos eso también. Había hecho un pacto muy bonito, que iba a tener su descendencia y todo, etcétera, etcétera. Pero como su descendencia era una desgracia, ¿cómo va a poder mantener el pacto? Ya les he dicho yo varias veces. Nosotros somos de iglesia adventista, somos la iglesia de Dios, sí, pero si no actuamos como tal, Dios nos va a desechar, mis queridos hermanos. Nos va a desechar. Aún en el mundo hay padres que ellos mismos cogen a sus hijos y los mandan a la cárcel. Padres, madres, ¿no? Que tuvieron a sus hijos en brazos, los amamantaron, los criaron.
los vieron crecer. Ellos mismos, es tanta la situación, es tan intolerable que ellos mismos cogen a sus propios hijos y los mandan a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya no se aguantan. Y ahora Dios, que es más justo que nosotros. En ese pacto había vida y paz, respeto. Sí, y el respeto y reverencia a mi nombre, ¿no? O sea, pero miren, los sacerdotes ya no glorificaban a Dios, sino a ellos mismos. Es lo que pasa hoy en la actualidad. Ya no se glorifica a Dios, solamente se glorifica a la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Miren, yo tuve un debate, volví a repetir este debate que tuve con el pastor que me dijo que me iban a borrar, no, 42 minutos, y nunca pudo ser capaz, aunque intentó, pero frenaba. Nunca fue capaz de decir, es que estás en contra de la palabra de Dios o estás en contra de Dios. Solo me decía, estás en contra de la iglesia, estás en contra de la iglesia, estás en contra de la iglesia. Pero nunca pudo decir, estás en contra de la palabra de Dios. Y quiso decirlo, pero se frenaba porque sabía que no era cierto. Entonces, miren, señores, ¿qué más les puedo decir? Bueno, sigamos. Dice, la verdad estaba, dice, en la doctrina. Miren, la verdad estaba en la doctrina. Nada malo salía de él. Marchaba a mi lado y apartado del mal, ¿no? Hablándose de fines y de los primeros, podríamos decir, sacerdotes, ¿no? Los labios del sacerdote atesoran sabiduría. Los hombres buscan en él instrucción. Por eso es mensajero de Dios. Obviamente que la gente busca, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros queremos saber algo, vamos con un pastor, que son los que saben de la Biblia. Al igual que los sacerdotes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Era la idea. Pero ustedes se desviaron del camino, han hecho caer a muchos hombres, ¿no? Han roto la alianza de Leví. O sea, en vez de ellos ser una instrucción, habían sido piedra de tropiezo, ¿no? Por eso permitió que todo el pueblo los desprecie, pues se alejaron de mí e hicieron favoritismo. Bueno, esto ya conocemos, ¿no? Hoy en la actualidad es lo mismo. Hay favoritismo, claro, el hermano que más diezma, el hermano que más donaciones da, el hermano que donó el techo, el piso, las bancas. Sí, el hermano es un desastre, pero nadie le dice nada porque es el hermano que más da, ¿no? Se puede resentir y no puede venir, no puede dar. ¿Acaso no todos somos iguales, pero ustedes han profanado el pacto de sus padres, ¿no? Acuérdense que estaba prohibido hacer excepción de personas, ¿no? Pero ellos lo habían hecho. Judá cometió traición, un gran pecado, profanó el santuario y se casó con la hija del primer dios extraño, ¿no? Perdón, con la hija de un dios extraño. El que haga esto, que sea desterrado. Miren, otra cosa que hacen es llenar de lágrimas el altar, porque Jehová no acepta sus ofrendas. Entonces miren, servían a dioses extraños, pudo haber sido el dios de la ambición, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente sacrificaban cualquier cosa, sino que se ponían a llorar enfrente del altar. Eso era prohibido, ¿no? Y bueno, hacían una tras otra cosa mal, ¿no? Versículos 14 al 17 para terminar, dice, fracaso en la aplicación de los principios de la religión a la vida diaria. Vamos a ver qué nos dice. Y se preguntan por qué, pues traicionaron, dice, a la esposa de su juventud. Con todo, ella ha sido tu compañera y con ella te obliga un compromiso. Bueno, esto puede referirse al adulterio espiritual o literal, ¿no? ¿Acaso no los hizo una sola carne? ¿No? No traicionen a la esposa de su juventud. Puede estar refiriéndose al vínculo con Dios o al vínculo que tienen con sus esposas, pero yo creo que es más aplicable al sentido espiritual. Odio el divorcio, ¿no? Y el adulterio, ¿no? Aprendan a ser buenos, ¿no? Bueno, y leales también. El versículo final del capítulo 2 nos dice, me aburren
con su palabrerío y se preguntan en qué me cansan, ¿no? Hay un dicho que dice menos palabras, más acción, ¿no? Cuando afirman que apruebo, dice al que hace mal y murmuran, ¿dónde está mi justicia? ¿No? Ellos aprueban lo malo y después preguntan, ¿y dónde está la justicia divina? Qué hipocresía, ¿no? Hacen una cosa para hacer la otra, ¿no? Y vamos a leer los comentarios del capítulo 2. Solamente hay uno. Dice, Dios exige más de lo que le damos. Y nos dice, miren, interesante el título. Dios exige más de lo que le damos. Vamos a ver qué nos dice. El Señor exige de todos los que profesan ser su pueblo mucho más de lo que damos o de lo que le damos. Espera que los creyentes en Cristo Jesús revelen al mundo en palabras y hechos el cristianismo que fue ejemplificado en la vida y el carácter del Redentor. O sea, seamos como Cristo, ¿no? Si la palabra de Dios es atesorada en su corazón, darán una demostración práctica del poder y la pureza del Evangelio. El testimonio que así se demuestre al mundo es de mucho más valor que los sermones o profesiones de la piedad que nos revelan buenas obras. Miren qué interesante. Y esto es lo que a veces a mí me indigna, ¿no? Que yo siempre reclamo en los camporís que se hacen, que no reflejan el adventismo, ¿no? Tú quieres hacer un camporí y hacer como disculpen la palabra, sé que es una palabra un poco grosera en México, pero aquí no lo es. Pero bueno, quieres hacer un desmadre, hazlo, es tu vida, cada quien hace lo que sea. Si ustedes quieren por Navidad o por fin de año comerse un chancho hornado, háganlo, mis críos, no es cosa suya, pero eso es entre ustedes y Dios. Pero ustedes no digan, el chancho es bueno, no me digan eso. Ustedes no me digan, es que ese camporí es muy espiritual, es bueno. No me digan eso. Ustedes quieren hacerlo, háganlo, pero no digan que es bueno. No digan que así son los adventistas, porque los adventistas no son así. Que lo hemos hecho porque queremos hacerlo, bacán, háganlo. Pero no digan que es bueno, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Si nosotros vamos a profesar una religión, ¿no? Que es una verdadera religión, ¿no? Y solo con buenas obras, no porque, es que aquí tengo el logo adventista, ya soy adventista. No, el adventismo no es eso, el adventismo es mucho más, es una vida, ¿no? No es... Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Recuerden los que mencionan el nombre de Cristo, que individualmente están haciendo una impresión favorable o desfavorable de la religión de la Biblia. Es la mente de todos aquellos con quienes se relaciona. Entonces, miren, los que profesan el nombre de adventismo, recuerden que están haciendo quedar bien o quedar mal a la religión de Cristo. Y bueno, vamos al capítulo 3. Ya vamos a los 2 capítulos finales. Vamos a ver si los sacamos rápido. Y bueno, para el capítulo 3 tenemos bastantes comentarios. Sí, bastantes comentarios. Para el capítulo 4 un par de comentarios, para el capítulo 3 tenemos bastantes, ¿no? Vamos a leer lo que nos dice aquí. Y aquí creo que vamos a tocar el tema de los diezmos y las ofrendas, creo ya. Sí, miren. Envío mi mensajero. ¿Quién era este mensajero? Juan el Bautista, ¿no? Que preparará el camino delante de mí, de Jesús, ¿no? Pronto entrará en su santuario al que tanto desean, haciéndose referencia a Jesús. Y miren, para que Cristo entre en el santuario terrenal tuvo que pasar a Juan el Bautista. Para que Cristo pase el lugar santo, el lugar santísimo, el movimiento Mielerita 1844. Y para que Cristo salga del lugar santísimo, el pregón final del mensaje de los 3 ángeles. Qué interesante, ¿no? Siempre que Cristo se mueve, vamos a decirlo así, o entra de un lugar a otro, sale de un lugar al otro, algo pasa aquí en la tierra. Y no pasa algo pequeño, pasa algo enorme, ¿no? Y bueno, así solamente por decirlo, ¿no? Entonces, miren, aquí esta profecía es sumamente mesiánica, ¿no? Anuncia tanto a Juan y a nosotros de cierta manera también, que ya, bueno, eso ya lo vamos a ver en el capítulo final de Malaquías, ¿no? ¿Quién se mantendrá de pie ante él? Pues es como fuego purificador y como jabón de lavadores, yo diría como cloro, usando palabras actuales, ¿no? ¿Quién se puede mantener en pie ante el fuego purificador? A ver, hermanos, seamos sinceros, con la mano en el corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos en este momento preparados para simplemente recibir la gloria de un ángel? No hablemos de la de Dios, hablemos de la de un ángel. ¿Ustedes creen que sí? Yo de manera personal, si ahorita un ángel, en un caso hipotético, se me apareciera aquí enfrente mío, yo creo que me tumbaría, me cayera, me desmayaría,
No aguantaría su presencia. Yo sinceramente no. Soy tan aún me siento tan indigno. Sinceramente, no me siento aún. Yo creo que cada día que pasa me siento más indigno. Entonces, imagínense ahora vuelta Dios, que es más, el cielo. Muchos quieren, una vez yo hablaba con una persona y ¿te quieres ir al cielo? Sí, le dije. ¿Y usted así como está cree que va a poder ir al cielo? Entonces yo le comencé a explicar, ¿no? Todo lo que hay detrás para ir al cielo, ¿no? ¿Cuánta preparación nos falta? Preguntémonos, ¿no? Solo preguntémonos para reflexionar, no es para criticar a nadie ni juzgar a nadie, ¿no? A todos nos falta mucha preparación. Sigamos. Purificará la casa de Leví. Nosotros somos levitas, yo digo amén por eso, ¿no? Lo refinará, amén por eso. Como el oro, así tendrá sacerdotes que les sirvan como es debido. Miren, qué interesante, verán. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué son las pruebas. Pues las pruebas son para hacerte... Es como, por ejemplo, los boxeadores, estos en el box profesional. ¿Saben cuánta preparación hay detrás de una pelea? De una pelea. Por ejemplo, verán, la lucha libre es falsa, ¿no? Eso, hay una pelea cada fin de semana. Pero el box muy rara vez se ve un combate de boxeo, ¿no? Muy rara vez se ve un combate de box, ¿no? Yo les hablo un poquito porque a mí me gustaba bastante el box, pero como es una pelea de un deporte bruto, vamos a decirlo así, mejor no verlo, ¿no? Entonces, miren, ¿saben cuánta preparación hay detrás de una pelea? ¿Saben cuánto tiempo se preparan? 6 meses. 6 meses para una pelea. 6 meses para recibir y obviamente dar puñetas también. 6 meses. Y ahora nosotros para ir al cielo es la preparación de toda una vida, mis queridos hermanos. Toda una vida, ¿no? Miren, les puse un ejemplo vano aquí en la tierra. Para una pelea, 6 meses. Ya. Y no sé en otras disciplinas cómo será la preparación, pero imagino también que es así, ¿no? Aún en el fútbol creo que hay... no es que los equipos pueden jugar todos los días, hay cada semana, una vez al mes, creo que más o menos. Bueno, del fútbol sé muy poco. Pero hay una preparación. Ahora, nosotros que queremos servir a Dios, ¿ustedes creen que no hay una preparación para eso? Miren, Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros, pero Dios nos coge y el orgullo nos los restriegue en el piso. Eso hace Dios con nuestro orgullo, con nuestro yo. ¿Ya? Amén por eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos prepara para hacer y lo que debemos de hacer, ¿no? Y yo a veces me preocupo, ¿no? Porque yo entre más quiero servir a Dios, Dios me pone cosas más duras. Y no les voy a decir que no me da miedo, sí me da miedo. Pero ese es el camino a seguir, ¿no? Simplemente. Entonces Jehová recibirá con gusto sus ofrendas, como en antaño, como en la antigüedad, como en la época de los reyes, de Moisés, de los jueces, no sé, ¿no? Entonces, tiene que haber aquí, mis queridos hermanos, un cambio. Ahora nosotros, miren, nosotros oramos. Yo creo que sí, la mayoría de ustedes son personas de oración. Ofrendamos, amén por eso. Diezmamos, amén por eso. Estudiamos la palabra de Dios, amén por eso. Hacemos buena obra, hacemos obras comunitarias, hacemos obras sociales, amén por eso. Pero miren, yo les hago una pregunta. ¿Todo esto Dios lo aceptará? Vamos a poner un ejemplo un poco práctico. ¿Qué tal si yo tengo a mi esposa, mi amada esposa, y hoy día cojo y no voy a decir que le golpeo, simplemente le insulto de lo peor, le digo lo peor de lo peor a ella? 15 minutos después yo vengo con un ramo de rosas así de enorme, ¿no? Y con la caja de chocolates más finos que pude encontrar y más caros, ¿no? Y cojo y se lo doy. Y le doy el ramo de rosas y le doy la caja de chocolates, los más ricos que pude encontrar, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta a las personas que están viendo y escuchándome. ¿Cuántos aceptarían de buena voluntad ese regalo? Después, hace 15 minutos le acabo de decir lo peor de lo peor y vengo con mi cara de hipócrita sin ni siquiera pedirle disculpas y le digo, toma, te regalo esto porque te quiero. ¿Ustedes creen que ella me va a aceptar eso? Claro que no, pero qué diferente fuera, ¿no? Que hubiéramos tenido tal vez un día bonito, ¿no? Y en la tarde yo me asomo
y le traigo así haya sido una rosa pequeñita, ¿no? Y un helado. Ya, ¿cómo creen que se pondría? El regalo es insignificante, pero ¿saben qué? Hay un precedente. El precedente también fue, ¿qué cosa? Fue bueno. Entonces, esta fue, por así decirlo, la cereza del pastel o del helado. Entonces, miren, es algo pequeño, pero es algo que me lo va a aceptar con toda la alegría del mundo, porque hemos pasado un día hermoso, ¿no? Pero qué diferente, ¿no? Que primero le humillo, le digo lo peor, y después cojo y la recompenso. Entonces, miren, al hacer esto, miren, nosotros que somos seres humanos entendemos perfectamente esto, ¿no? ¿Ya? Al hacer esto, nosotros entre los seres humanos no nos aceptamos este tipo de cosas, ¿no? Porque realmente no deben de ser así las cosas. Y una vez yo hablaba con una amiga y ella me decía, le habían regalado unas rosas. Le digo, ve qué bonito, le dije, son para mí, era casada. Le estaba molestando, nomás. Nos llevamos bien. Me dice, no, dice, me los dio mi esposo. Le digo, ah, qué bonito, qué chévere, se ve que es detallista. No, me dice, siempre dice que discutimos, dice, me regala rosas, dice. Yo quisiera, dice, que me dé rosas, dice, cuando no discutamos, me decía ella así. Entonces, lo siento mucho, le dije yo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, miren, primero tenemos que ponernos a cuentas con Dios si queremos que Dios acepte nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestras oraciones. Ahora, si yo soy un hipócrita, soy un doble cara, ¿cómo puede aceptar Dios todo eso? Miren, escuchen, que nosotros cojamos ahorita, salgamos y nos pase algo y pequemos sin darnos cuenta. Está bien, le pasa a cualquiera. Pero otra cosa es que seamos tan sinvergüenzas y lo hagamos al propósito y después vamos a Dios. No es así. Disculpen la comparación un poco más fuerte. Es como si tú ahorita estuvieras con alguien, con tu amante, y después vas y estás con tu esposo o con tu esposa. Es lo mismo. Ya, disculpen la comparación un poco fuerte, pero es lo mismo. Vendré para juzgarlos y exigiré castigo para los hechiceros, adúlteros, los que juran en falsa, los que abusan de sus trabajadores, ¿no? Los que roban en el salario, ¿no? Abusan del pobre y del extranjero y lo hacen sin pensar, lo hacen a sangre fría, vamos a decirlo así. Somos, hermanos, somos tan sinvergüenzas que ciertas prácticas, quizás ni siquiera las que se dicen aquí, sino a veces hasta peores, las hacemos a sangre fría. Meditemos, meditemos. Yo no conozco a nadie, aquí no me estoy refiriendo a nadie en específico, estoy hablando en general, ¿no? Somos, no dije somos tan sinvergüenzas que a veces hacemos ese tipo de cosas. Sabemos que eso no hace daño y mocos, éntrale ahí. No, sabemos que no tenemos que ver eso en 3D. Ya, y así, entonces, somos tan sinvergüenzas. O sea, meditemos en eso, ¿no? Yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos. O sea, porque Dios había hecho un pacto y era demasiado bueno, misericordioso, es que no los había extinguido a la casa de Jacob, al pueblo de Israel, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya. Siguiente, dice, una acusación específica por robo a Dios. Bueno, vamos a hablar así de diezmos y ofrendas. Y miren, vamos a ver estos pasajes en otra perspectiva. Yo sé que siempre, ¿no? En las iglesias, al menos una vez en su vida, cuando han estado en una iglesia adventista, antes de recoger los diezmos y las ofrendas, se ponía este pasaje bíblico, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? ¿No? Pues vosotros no habéis robado con vuestros diezmos y vuestras ofrendas y bla, bla, bla. Ahora, hay muchas maneras. Yo también tuve un cargo de mayordomía, ¿no? Y yo era de los que diezmaba fielmente, de hecho, ¿no? Y bueno, vamos a aclarar este pasaje bíblico bien. Desde los días de sus padres me desobedecen, o sea, desde siempre, ¿no? Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, pero ustedes dicen, ¿por qué volveremos? ¿O para qué volveremos? Oye, vente un ratito, ¿para qué? ¿Qué me vas a dar a cambio, no? Más o menos así. Y es una pregunta, dice, ¿puede el hombre robar a Dios? Miren, ¿podemos robar a Dios? Yo creo que nos podemos robar hasta nosotros mismos. ¿Puede el hombre robar a Dios? Y bueno, yo, como les dije, tuve un cargo de mayordomía y yo sé que se puede robar a Dios la salud. Robamos nuestra salud y la robamos a Dios porque nosotros somos un mal ejemplo del adventista en ese sentido. Le podemos robar a Dios el tiempo, le podemos robar a Dios el tiempo. Los talentos, miren, yo soy bueno para
estar frente a una cámara, pero podría estar grabando otro tipo de cosas. Estoy tratando de aprovechar mi talento para Dios. Un ejemplo vano. Obviamente con el dinero, le robamos a Dios el dinero. En vez de coger con esos diezmitos y hacer algo que se debería de hacer, cogemos y los desviamos para nuestro propio beneficio. No estoy juzgando a nadie, es cosa para pensar simplemente cada uno de nosotros. Y miren, y así la lista es larga, podemos robarle a Dios un montón de tiempo, ¿no? Y una vez me acuerdo que estaba jugando videojuegos, era un jueguito, el de, ¿cuál era? Angry Birds, un juego de niños. Yo me di cuenta de algo. Había estado jugando 3 horas. 3 horas. Angry Birds. Yo no me di cuenta. Ustedes saben cuando se embeleza en algo, usted no se da cuenta de nada, ¿no? Es como cuando estás con alguien que quieres. Vos las horas hacen minutos, segundos. El tiempo pasa tan rápido, ¿no? Y yo me quedé, dije, 3 horas he estado jugando este juego, ¿no? Y dije, no, me acuerdo que cogí lo desinstalé. Dije, entre mis 3 horas, ni leyendo la Biblia paso ese tiempo, dije. No, dije. Entonces me sentí mal, porque mire, ¿era una manera de robarle a Dios, sí o no? Yo no digo que jugar es malo, ¿no? Que uno pueda por ahí distraerse, o sí, unos 5, 10, 15 minutos, media hora al día en cualquier cosa, está bien, no pasa nada. No estás matando a nadie, está bien, pero imagínese pasar 3, 4, 5 horas. O sea, eso es para pensar, ¿no? ¿Puede el hombre robar a Dios? Claro que sí. Y todavía me preguntan en qué te hemos robado. Pues en los diezmos y las ofrendas. Ahora miren, mis queridos hermanos, ¿qué es robar a Dios? A nosotros nos han metido esta idea aquí en la cabeza. Bien metida nos han metido esa idea. Que robar a Dios es no dar los diezmos y las ofrendas. Sí, yo digo que sí, totalmente sí. Pero robarle a Dios los diezmos y las ofrendas también es administrarlos mal. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, como quisiera que me vieran todos los pastores y líderes de la iglesia adventista a nivel mundial, solamente que escucharan estas palabras. Ustedes, al administrar mal los diezmos y las ofrendas, están robando a Dios. Y vuelvo a insistir, vayan y vean el video que yo hice. Diezmos invertidos en armas. ¿Deberíamos de seguir dando el diezmo a la iglesia adventista? ¿O deberíamos de seguir diezmando a la iglesia adventista? Mis queridos hermanos, diezmos y ofrendas tienen un propósito. Nosotros tenemos que ser vigilantes en que ese propósito se realice. Si yo veo que no están dirigiéndose bien los diezmos y las ofrendas, tengo que tomar acciones, ¿ya? No es que yo doy mi diezmo y ellos verán qué hacen. No, es como si viniera tu hijo de 5 años y te dijera, papá, mamá, dame $50. ¿Qué padre en sus 5 sentidos le va a dar $50 a un niño de 5 años? ¿Qué van a decir ustedes? No, yo le di y él verá qué hace con los $50. Nadie va a hacer eso. Ni los más malos padres del mundo creo que hicieran eso, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, era pequeño y a mi papá, por ejemplo, le cogía a papá regáleme $1, que pues, era un dineral, ¿no? Para un niño, ¿no? Y mi papá era, ¿y para qué quieres el dólar? Para algo, como que para algo. Y él me decía así en broma, ¿no? Puede ser para matarte, dice, yo te doy el dólar, dice, para que te mates, ¿no? Me decía él en broma. No, le dices que me vi un juguete que me gustaba. No, dice, esas cosas yo no te compro, dice. Vos ya tienes muchos juguetes. Si quieres, te compro algo de comer. ¿Qué quieres? Ya, bueno, cómprame esto. Ya, me compraba, ¿no? Pero imagínense, lastimosamente hoy en la actualidad creo que sí hay padres, ¿no? Que cogen y, papá, necesito $5, toma. Ni saben para qué son los $5, ¿no? ¿Qué pasó? El chico hizo aquello, lo otro y robamos a Dios. La manera, yo diría, más concreta de interpretar este pasaje bíblico es en que robamos a Dios, no en no dar el diezmo a una institución religiosa. Que los que quieran hacerlo lo hagan, eso es cosa de conciencia. Dios ama. Si tú te sientes bien dando el diezmo a tu iglesia, hazlo, no hay ningún problema. Dios ama al dador alegre. No, si tú ves que se están haciendo las cosas bien y sientes que las cosas se están haciendo bien, hazlo. Eso no hay ningún problema, ¿no? Pero miren, si tú ves que las cosas no se están haciendo bien y tú ves que no se está dirigiendo bien el diezmo, la cosa es muy diferente. Porque miren, vuelvo y repito, si nosotros como personas individuales no nos esmeramos en ver que este dinero se dirija bien, mis queridos hermanos, estamos simplemente permitiendo que siga, por así decirlo, el robo. Es como, por ejemplo, miren, ¿cuántos de ustedes alguna vez en la calle alguien no les ha pedido una moneda? A mí siempre, ¿no?
¿Qué pasa? A veces tú das una moneda a alguien en la calle. ¿Qué sucede? Más tarde, que a veces, muchas veces pasa estos casos, tú ves a esa persona fumándose unos cigarrillos, comprando una botella de alcohol para emborracharse o simplemente gastando en drogas. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Ahora, está bien, viene alguien en la calle, te pide una moneda, tú le das de todo buen corazón, no pasó nada. Pero ¿qué pasa? Que tú después lo ves a ese tipo o a esa señora o ese señor rogándose. Ahora yo les hago una pregunta. Si esa persona les volviera a ustedes a pedir una moneda, ¿ustedes les darían una moneda a esa persona? Yo no le daría una moneda. Yo le prefiero dar un pan porque el pan no lo va a poder vender. Se lo va a comer, se lo aseguro. No, le puedo dar un pan, le puedo seguir ayudando, pero ya no le voy a dar dinero porque sé que le está recolectando dinerito para coger. Y eso una vez me pasó, una vez que estaba en Santo Domingo, estaba comprando y llegó un joven, casi de mi edad, quizás hasta menos, y me dice, socio, dame una moneda, me dijo. ¿Para qué la quieres? Le dije yo. Y me cogió, me quedó viendo y me dijo, para comer o para drogarte, le dije. Y me viró los ojos a la izquierda. Cuando tú ves a una persona y ella ve a la izquierda, te está mintiendo. Y se puso un poco incómodo. No, dice, socio, yo no le hago a eso. No, no me mientas, le dijo. Tú quieres, le dijo, para drogarte. Por eso yo no te doy. Si quieres te compro, le dije, algo de comer, le dije. Pero yo para eso no te doy, le dije. Ya, dice, quédate chato, y se fue. ¿Para qué quería? Para drogarse. Le ofrecí pan, no quiso pan. No quiso comer, quería drogarse, ¿no? Entonces, miren, al yo coger y darle la moneda sabiendo que él iba a hacer eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy colaborando a que él se drogue. Tan culpable es el que mata a la vaca como el que le sostiene las patas. Entonces, miren, el sentido de diezmos y ofrendas, mis queridos hermanos, nosotros le robamos a Dios, no al no dar el diezmo a quien sea, sino al no asegurarnos de que ese diezmo sea bien utilizado. ¿Entienden? Ustedes tienen que estar bien seguros de donde ustedes den el diezmo, que se va a utilizar bien. Y ahí sí vean, conciencia limpia, ¿ya? Así como cuando ustedes dudan en dar una moneda a un mendigo, porque ¿será que quiere para comer? ¿Será que quiere para comprarse algún vicio? Ustedes se quedan con la duda, ¿no? ¿Robamos a Dios? Lo estamos haciendo. Pero nosotros nos hemos metido en la idea, tú da el diezmo, las ofrendas, roben, no roben, hagan lo que hagan. No, no. Eso no es bíblico. No hay en ninguna parte de la Biblia hay algo así. En ninguna parte de la Biblia hay algo así, ¿no? Yo no sé de dónde sacaron esa idea, la verdad. Por eso maldigo a todo Israel, pues me han robado. Y miren, ustedes me dirán, bueno, es que en la época de Jesús y del Antiguo Testamento, el pueblo tenía que dar a la iglesia, que era el alfolí, que justamente aquí sigue en el versículo 10. Y miren lo que nos dice, traed para el alfolí o para el fondo del templo el diezmo, ¿no? Para que haya alimento en el templo. No, miren, el propósito, escúchame, el propósito de los diezmos y las ofrendas era para que subsistan los sacerdotes y los levitas. Y obviamente que los levitas y los sacerdotes tenían una obra que hacer, ¿no? Ahora, la administración ahí era muy, muy diferente en realidad de lo que es hoy en la actualidad. Porque la mayoría, no todo, porque también se podía dar dinero, se daba lo que es con granos, comida, vamos a decirlo así, aceite, vino, etcétera, etcétera, cebada, trigo y animalitos, los cuales cogían y servían para que los sacerdotes y los levitas puedan administrar en la obra, cosa que cuando el pueblo no daba, pues sacerdotes y levitas cada cual a buscar su trabajo, ¿no? Y miren, ya había por así decirlo, había un orden bien establecido, ¿no? En el cual se administraba muy bien todo esto, ¿no? Hoy en la actualidad existe el mismo orden. ¿Ustedes saben cuánto gana un pastor? ¿Saben cuánto gana su pastor de distrito? El presidente de cada país lo sabe. Son públicas esas cifras. Ellos dan cuentas al pueblo de sus sueldos, de todo eso. Miren, cada vez que el pueblo de Israel ofrendaba, ellos sabían perfectamente lo que les tocaba al sacerdote, al sumo sacerdote, los levitas. Piensen en eso. Piensen en eso. Probadme, a ver si no les derramo muchas bendiciones. Nosotros, miren, vuelvo y repito, nosotros tenemos que ser
súper conscientes de que ese diezmo va a las personas correctas, de que se va a usar ese dinero de la manera correcta. Si no, quedaos quietos, ¿ya? Yo en ese video puse 4 cosas que se pueden hacer con los diezmos y las ofrendas, ¿no? Yo cuidaré sus cultivos, sus negocios, podríamos decir hoy en la actualidad, sus trabajos. Las naciones les felicitarán por ser tan privilegiados porque les iba a ir también. Y miren, verán mis queridos hermanos, yo les digo algo, cuando uno le es fiel a Dios de todo corazón, Dios a uno lo bendice, ¿ya? Y ustedes simplemente traten de buscar siempre ser fieles a Dios. Este tema de los diezmos y ofrendas es muy quisquilloso, es muy largo. Vayan y vean el video que les recomendé, diezmos invertidos en armas. Deberíamos de seguir dando el diezmo a la iglesia adventista. Ahí aclaro muy bien este punto. Ahorita simplemente acariciado la superficie. Yo sé que muchos se quedaron a medias, pero vayan y vean el video si quieren saber un poquito más, ¿no? Duras me son sus palabras, ¿no? Todavía preguntan qué han dicho contra mí, ¿no? Sigue Dios hablándole al pueblo, ¿no? A la nación, a los sacerdotes. Ustedes dicen que es tontería servir a Dios. Disculpen, así decía en una traducción de la Biblia, ¿no? Ustedes dicen que es tontería o es tonto, o es absurdo, no tiene sentido servir a Dios. Y nada se guarda al observar su ley y llevar una vida difícil o una vida de abstinencia, vamos a decirlo así, en muchos sentidos de las palabras, en la alimentación, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes llaman felices a los poderosos, a los malos, ¿no? Y que los malos son prosperados, ¿no? Aunque provocan a Dios, escapa, ¿no? Entonces, miren, el pueblo, envidiaba, por así decirlo, la vida de los impíos, ¿no? Y veían que prosperaban, que escapaban de Dios. Entonces ellos decían benditos, entre comillas, ¿no? Envidiaban y bendecían a las personas corruptas, por así decirlo, ¿no? Que no tenía sentido tener una vida de abstinencia y que practica la reforma por salud y todo eso, eso no tiene sentido. O sea, hay muchas cosas que decir aquí, ¿no? El pueblo simplemente no le gustaba ni siquiera la vida, una vida sana, vamos a decir lo que Dios les recomendaba a ellos, ¿no? Versículos finales del capítulo 3 nos dice, en rescate de los que temen al Señor. Dice, los que respetan a Jehová. A ver, un ratito. Los que respetan a Jehová, les voy a leer textualmente el pasaje bíblico, no sé qué he escrito. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, ¿no? Entonces miren, los que hablan entre sus compañeros de Jehová, ¿no? O sea, los que hablan de Jehová, los que comparten de Jehová, los que están ahí hablando de las cosas buenas de Dios, los que estudian la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Dice que ellos, los que le temen a Dios, fueron escritos en el libro de memoria. Y bueno, eso creo que de los libros hemos hablado un poco más en Apocalipsis, los libros que hay en el cielo, pero ya les he tocado también, creo. Los cuales está el libro de memorias, el libro de la vida y este libro que cada cual uno de nosotros tiene. Creo que son 3 libros, si no mal recuerdo, y si me falta uno avíseme. Bueno, el día que actúe ellos se salvarán, los perdonaré como a un hijo, ¿no? Y bueno, iban a ser perdonados, ¿no? Y bueno, y el versículo 18 nos dice, entonces pondrán distinguirse entre el bueno y el malo, el que me sirve y el que no me sirve, ¿no? Cuando Dios haga su juicio, cuando Dios venga, haga su castigo, ¿no? Y bueno, vamos a leer los comentarios del capítulo 3. Ay, mamita, sí son bastantes. Bueno, vamos a leer ya. Primer pasaje dice, la verdad es una prueba continua. Dice, todo lo que hay en nuestro carácter que no puede entrar en la ciudad de Dios, vean lo que les estaba diciendo, será reprobado si nos sometemos a la purificación del Señor. Toda la escoria y los residuos serán consumidos. Cuando los elegidos del Señor reciban la luz adecuada para este tiempo, no serán inducidos a ensalzarse a sí mismos, orgullo a un lado. No elaborarán una norma por la cual medir su propio carácter. Es que yo no soy como el vecino, no.
Pues el Señor ha dado una norma a la cual ha aprobado todo carácter, la cual es la de Jesús, ¿no? No hay una norma para el pobre y otra para el rico, pues todos serán probados por aquella ley que nos ordena amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como nosotros mismos, cosa que creo que hasta el día de hoy no entendemos esto, ¿no? El G. de White dice que si nosotros no lloramos por los pecados ajenos, repito, que si nosotros no lloramos por los pecados ajenos, no vamos a recibir el sello de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aman o odian a su prójimo? Yo odio a un par de personas. No les está hablando de un perfecto, por si acaso. A mí me cae mal un par de personas. Vamos a decirlo así, tal vez una palabra no tan fuerte. Y si a esa persona le pasara algo, nosotros nos vamos a alegrarnos o nos vamos a poner tristes. Piensen, hermano, pensemos. Hay muchas cosas que cambiarán en nuestro carácter. Los que ganen el tesoro del cielo serán los que hayan acumulado su tesoro en lo alto. Dios nos da luz y oportunidades para aprender de Cristo a fin de que seamos como Él en espíritu y en carácter. Repito, a fin de que seamos como Él en espíritu y en carácter, pero no debemos conformarnos con ninguna norma humana. Es que yo ya soy como el pastor tal. No. Debemos recibir la verdad de Dios en el corazón para que regule la vida y dé forma al carácter. El Señor considera a los hombres en las diferentes esferas en que actúan y el carácter es probado de acuerdo con las diferentes circunstancias en que se encuentra. La verdad pura, refinada y elevadora es una prueba continua para medir al hombre. Todo el rato nos están probando el carácter, en pocas palabras, ¿no? Si la verdad rige la conciencia y es un principio permanente en el corazón, se convierte en un instrumento activo que actúa y obra por el amor purificando el alma. Siempre la verdad en nuestra mente, ¿no? Pero si el conocimiento de la verdad no produce belleza en el alma, ni si no somete, suaviza y renueva al hombre de acuerdo con la imagen de Dios, no es de beneficio para el que la recibe. Es metal que resuena y címbalo que retiñe. La verdad, como es en Jesús, es implantada en el corazón por el Espíritu Santo. Siempre obra de adentro hacia afuera. Se revela en nuestras palabras, espíritu, acciones para con cada uno con quien nos relacionamos. Verá, ha habido personas, por ejemplo, que me dicen, hermano, ¿qué música cristiana se puede escuchar y cuál no? Le digo, mírate la temática de Jonathan Oriel que se llama La Badle y mírate la temática de Christian Verdal que se llama El dilema de la distracción. No, pero hermano, usted dígame, no, yo no te puedo decir, le digo, es algo que tú tienes que discernir, le digo, porque yo no puedo estar ahí todos los días contigo y decirte esta música no, esta música. Tú tienes que decir, esta música no me gusta, esta música no le agrada a Dios, ¿no? Entonces, miren, siempre es de adentro hacia afuera, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Es simple, ¿no? Ustedes quieren transformar una vida, transformen el corazón. Eso es todo. Un proceso purificador. En este pasaje se describe un proceso depurador, purificador, que el Señor de los ejércitos llevará a cabo en el corazón de los hombres. El proceso es sumamente angustioso para el alma, pero solo por ese medio puede eliminarse la escoria. Es necesario que soportemos pruebas, pues mediante ellas se nos acerca a nuestro Padre Celestial para que obedezcamos su voluntad y podamos darle una ofrenda de justicia. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando han pasado malos ratos, ¿a dónde han ido? ¿No han comenzado a ponerse de rodillas y a hacer promesas con Dios? Ya, para eso es la prueba. El Maestro sabe en dónde necesitamos ser purificados para su reino celestial. No quiere dejarnos en el horno hasta que hayamos sido consumidos del todo. Como un refinador y purificador de plata, contempla a sus hijos y observa el proceso de purificación hasta que perciba su imagen reflejada en nosotros. Miren, Dios nos purifica al punto que tiene que ver su imagen en nosotros. Qué increíble. Qué increíble. Aunque con frecuencia sintamos que la llama de aflicción se enciende en torno de nosotros y a veces temamos ser enteramente consumidos, sin embargo, la amante bondad de Dios es tan grande para nosotros en esas oportunidades como cuando experimentamos libertad espiritual y triunfamos en el horno. Debe purificar y refinar, pero no consumir y destruir en su providencia. Dios nos quiere probar
para purificarnos como los hijos de Leví, a fin de que le ofrezcamos una ofrenda de justicia. Dios nos quiere dejar intachables, ¿no? Toda prueba necesaria toda prueba necesaria rara vez se repite. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, he aquí el proceso el proceso refinador y purificador que le corresponde efectuar al Señor de los ejércitos. La obra es sumamente angustiosa para el alma, pero solo mediante este proceso puede eliminarse los desechos y las impurezas contaminadoras. Todas nuestras pruebas son necesarias para acercarnos a nuestro Padre Celestial y obedecer su voluntad, a fin de ofrecer al Señor una ofrenda en justicia. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros, talentos que mejorar. Necesitamos una nueva y viviente experiencia en la vida divina para cumplir voluntad de Dios. Ninguna cantidad de experiencia pasada bastará para el presente, ni nos fortalecerá para que venzamos las dificultades de nuestro sendero. Diariamente debemos tener nueva gracia y renovada energía a fin de que seamos vencedores. Es como si ahorita nosotros sacamos el año bíblico, ¿no? Y nunca más leemos la Biblia. Estamos mal. ¿Ustedes creen que vamos a recordar todo lo que hemos leído en un año por toda la vida? No, toda la vida tenemos que seguir leyéndola, ¿no? Y recordando las cosas que fuimos anotando, ¿no? Es como, por ejemplo, yo he querido siempre leer la Biblia así de manera continua, pero como soy muy minucioso, no me atrevía porque sé que me iba a parar en muchos pasajes bíblicos, ya que no los iba a entender. Entonces, yo sabía que primero tenía que estudiarla a fondo y después volverla a leer una y otra vez. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Una experiencia de gloria en gloria. Triunfos diarios es lo que tenemos que tener. Raramente somos colocados dos veces en la misma situación. Abraham, Moisés, Elías, Daniel y muchos otros, todos fueron duramente probados, pero no de la misma manera. Cada uno pasa por pruebas y aflicciones individuales en el drama de la vida, pero rara vez aparece la misma prueba. Cada uno tiene su propia experiencia peculiar en su carácter y circunstancias para que ejecute cierta obra. Dios tiene una obra, un propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros. Cada acto, no importa cuán pequeño sea, tiene su lugar en nuestra vida. Debemos tener la luz incesante y la experiencia que provienen de Dios. Todos los necesitamos y Dios está más que dispuesto a que recibamos si tenemos voluntad de aceptarlas, mis queridos hermanos, ¿no? Dios nos quiere ayudar, pero es cosa de que nosotros lo aceptemos. Siguiente cita, una escena de dos grupos, dice. El tercer capítulo de Malaquías se presenta a dos grupos. Aquí el Señor condena a los que dicen ser su pueblo, pero que no son centinelas fieles. La acusación y reto de Dios contra esta gente son nítidos y decididos. Claramente se especifica el deber del hombre de ser fiel en darle al Señor la parte que Él demanda en diezmos y ofrendas, para que haya lo suficiente para llevar adelante la obra sin dificultades ni estorbos. Miren, ese es el propósito de los diezmos y las ofrendas, llevar la obra de Dios hasta los confines de la tierra. Ese es el propósito de los diezmos y las ofrendas, llevar la obra de Dios a los confines de la tierra. Y nosotros, como mayordomos, tenemos que asegurarnos de eso, ¿no? Se presenta a unas personas que no están llenas del Espíritu Santo porque no han andado humildemente con Dios y no han sido fieles, limpias, puras y santas a la vista de Dios. Dios dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho por demás en servir a Dios, que aprovecha que guardaremos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿De a qué nos sirve todo esto, no? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, tentaron a Dios y escaparon, ¿no? Otra pregunta, ¿quién les demandó que anduvieran afligidos? No fue Cristo, su melancolía es fruto de su propia voluntad y espíritu profano. Se quejan uno del otro y de Dios, mostrando la apariencia de estar chasqueados, dejando la impresión en el mundo que no vale la pena ser cristianos, tener envidia y celos de los hermanos significa tener envidia y celos de Dios, ¿no? Bueno, sigamos. Siguiente cita dice, roban servicio, ¿no?
A ver, ¿hasta dónde tengo? Hasta acá es el capítulo. Ya. Roban servicio, dice. Los que se niegan a colocarse al lado del Señor le roban el servicio que Él demanda. ¿Qué alquiler le están pagando por vivir en su casa en este mundo? Proceden como si hubieran creado el mundo, como si tuvieran derecho a usar como les plazca lo que poseen. Dios toma en cuenta su mal uso de los talentos de origen divino. Ahí está, ¿no? Hay muchas maneras de robar a Dios. Siguiente cita. Un mensaje que todavía está en vigencia. El deber es el deber es el deber y debe cumplirse por el hecho de serlo. Pero el Señor tiene compasión de nosotros en nuestra condición caída y acompaña sus órdenes con promesas. Insta a su pueblo a que lo ponga a Él a prueba y declara que recompensará a la obediencia con las más ricas bendiciones. Bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Con o sin recompensa, pero Dios nos insta, ¿no? Nos anima con recompensas, ¿no? Pero bueno, recompensas divinas también. Siguiente cita, Dios puede esparcir los recursos. Y miren, los que egoístamente están reteniendo sus recursos no deben sorprenderse si la mano de Dios esparce sus posesiones. Lo que debería haber sido consagrado para el adelanto de su obra y de su causa, pero que han sido retenidos, puede ser arrebatado en diversas formas. Dios se les acercará con castigo, se producirán muchas pérdidas. Dios puede esparcir los recursos que ha prestado a sus mayordomos, si ellos se niegan a usarlos para su gloria. Algunos quizás no recuerden haber sufrido estas pérdidas por haber descuidado su deber, pero sus casos quizás sean los más desesperados. Y bueno, vamos a la siguiente cita. Vamos leyendo un poco rápido porque son muchas citas. Y dice, no solo debe testificar una persona. No solo debe testificar una persona. El hecho de que el Señor haya sido presentado como escuchando las palabras pronunciadas por sus testigos nos dice que Jesús está en nuestro mismo medio. Nos dice, ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Una sola persona no debe presentar todo el testimonio a favor de Jesús, sino que todos los que aman a Dios deben testificar de las preciosidades de su gracia y verdad. Los que reciben la luz de la verdad recibirán lecciones tras lección, que los educará no para que guarden silencio, sino para que hablen con frecuencia el uno al otro. Deben tener en cuenta la reunión del sábado, cuando los que aman y temen a Dios y que piensan en su nombre pueden tener la oportunidad de expresar sus pensamientos hablando el uno al otro, ¿no? Bueno, o sea, no solamente se trata de que un individuo representa a Dios, sino toda una comunidad, ¿no? Que cada uno procure convertirse en un cristiano inteligente que cumple con su responsabilidad y con su parte personal para hacer la reunión interesante y útil. La majestad del cielo identifica sus intereses con los de los creyentes. No importa cuán humildes pueden ser sus circunstancias y donde quiera que tengan el privilegio de congregarse, es apropiado que con frecuencia hablen el uno al otro para que expresen la gratitud y el amor que resultan de pensar en el nombre del Señor, ¿no? Así será glorificado Dios cuando prestes oídos y escuches, y la reunión de testimonios será considerada como la más preciosa de todas las reuniones, pues las palabras pronunciadas fueron registradas en el libro de memoria. Hablar con nuestros compañeros de Dios, ¿no? Siguiente cita, recuerdo constantemente renovado. Cada liberación, cada bendición que Dios en lo pasado ha concedido a su pueblo debiera mantenerse fresca en el recinto de la memoria como una promesa segura de nuevas, más ricas y mayores bendiciones que Él prodigará. Las bendiciones del Señor se adaptan a las necesidades de su pueblo. Amén, ¿no? Siempre recordando las cosas buenas y no lo malo, ¿no? Siguiente cita, mostrad el lado brillante de la religión. No complazcáis al enemigo ocupándoos del lado oscuro de vuestra vida. Confiad más plenamente en Jesús para que os ayude a resistir la tentación. O sea, no nos preocupemos tanto en las cosas malas, sino en las buenas, ¿no? No le demos tanta importancia. Si pensáramos más en Jesús y habláramos más de Él y menos de nosotros mismos, repito, si pensáramos más en Jesús y habláramos más de Él y menos de nosotros mismos, disfrutaríamos mucho más de su presencia. Si permanecemos en Él, de tal modo estaríamos llenos de paz, fe y valor. Qué bonito. Si permanecemos en Él, de tal modo estaríamos llenos de paz, de fe. A ver,
llenos de paz, fe y valor. Y tendríamos una experiencia tan victoriosa para relatar al venir a la reunión que otros serían revitalizados por nuestro claro y vigoroso testimonio en favor de Dios. Estos preciosos reconocimientos en alabanza a la gloria de la gracia divina, cuando están respaldados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. En otras palabras, nuestro testimonio contando lo que Dios hace en nuestras vidas es poderoso, ¿no? Para otras personas. Yo ahora les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes alguna vez nos han inspirado con alguna historia de motivación? Creo que todos, ¿no? El lado brillante y feliz de la religión será mostrado por todos los que diariamente están consagrados a Dios. No debiéramos deshonrar a nuestro Señor con un relato de quejas por las pruebas penosas. Todas las pruebas que son consideradas como educadoras producirán gozo. Toda la vida religiosa será elevadora, inspiradora, animadora, ennoblecedora, fragante de obras y palabras buenas, ¿no? O sea, el cristiano siempre le va bien, ¿no? El enemigo se regocija de que las almas estén deprimidas y abatidas. Desea que los incrédulos reciban una impresión equivocada en cuanto al resultado de nuestra fe. Pero Dios quiere que la mente se eleve. Desea que cada alma triunfe con el poder sostenedor del Redentor. Amén, ¿no? O sea, el diablo siempre quiere que nosotros nos veamos mal, ¿no? Pero no, un cristiano siempre tiene que verse bien, ¿no? Reflejar rayos de luz. Nos dice, se concede al cristiano el gozo de recibir los rayos de luz eterna del trono de gloria y de reflejarlos no solo sobre su propia senda, sino sobre el camino de aquellos con quienes se relaciona. Hablando palabras de esperanza y ánimo y de agradecida alabanza y bondadosa alegría, puede esforzarse por hacer mejores a los que lo rodean, para elevarlos, para indicarles al cielo y la gloria, y para inducirlos a buscar por encima de todas las cosas terrenales la realidad eterna, la herencia inmortal, las riquezas que son imperecederas, ¿no? O sea, tratar de mostrar todo esto a las personas, ¿no? Y bueno, vamos a las últimas citas. Dice, promesas que se cumplirán. Dice, las palabras finales de este pasaje bosquejan lo que el pueblo de Dios todavía ha de experimentar. Tenemos como pueblo un maravilloso futuro. Las promesas del tercer capítulo de Malaquías se cumplirán al pie de la letra. Bueno, amén por eso, ¿no? Siguiente cita. Los ángeles esperan oraciones. Buscad con sumo fervor una experiencia y piedad más profundas y aprended a caminar con cautela. Dios no abandona a sus hijos que se descarrían, que son débiles en la fe y que cometen muchas faltas. Miren, ahí está, ¿no? A veces nosotros nos sentimos tan mal por ser tan pecadores, pero dice que Dios no nos abandona. El Señor presta oídos y escucha sus oraciones y testimonios. Los que contemplan a Jesús día tras día, hora tras hora, que velan en oración, se están acercando a Jesús. Ángeles con las alas desplegadas esperan para llevar sus oraciones contritas a Dios y para registrarlas en los libros del cielo. Señores, orad sin cesar, a pesar de todo, a pesar de sentirnos indignos, ¿no? Y la penúltima cita nos dice, todo brillo es luz reflejada. Y nos dice así, todo el brillo que poseen los que han ganado las más ricas experiencias no es sino el reflejo de la luz del sol de justicia. El que vive más cerca de Jesús brilla al máximo. Repito, el que vive cerca de Jesús brilla al máximo. Y agradezcamos a Dios porque el Maestro tiene algunos ocultos que no son reconocidos por el mundo, pero cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El brillo de la gema más diminuta del cofre de Dios lo glorificará a Él. Hay muchos que durante esta vida no parecen recibir una honra especial, pero el Señor ve a los que sirven, ¿no? Ve a los que le sirven, ¿no? Bueno, y la última cita relacionada con la penúltima dice, joyas por doquiera. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no
Y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso, sino presentar a todos con humildad y amor la verdad tal como es en Jesús. Que los hombres vean piedad y consagración, que contemplen un carácter semejante a Cristo y serán atraídos a la verdad. El que ama a Dios por encima de todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo serán una luz en el mundo. Los que tienen un conocimiento de la verdad deben compartirla, deben ensalzar a Jesús, el Redentor del mundo, deben expresar la palabra de vida. Y bueno, hermanos, por el buen entendido, pocas palabras, vamos al capítulo 4 y dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, ¿no? Viene el día ardiente, viene el día de fuego, podríamos decir, ¿no? En el que los impíos serán consumidos, ¿no? Y bueno, esto se hace una referencia al juicio divino de Dios, específicamente al tiempo ya después del milenio, ¿no? Pero bueno, no se olviden que los israelitas de esa época, al menos los eruditos, porque no todo el pueblo pensaba así, de hecho, pensaban de que Dios iba a venir y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Iba a destruir al imperio romano y toda la cuestión, toda una cuestión de película. Y los versículos finales nos dice, ya, para los que me temen brillará el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo, ¿no? Incluso en el cuarto día se creó el sol. Y Jesús vino alrededor del año 4000. Entonces, un día por año, un día igual a 1000 años. A veces eso significa profecías, entre comillas, ¿no? En sus alas traerá salvación y ustedes brincarán de la alegría. Pero ¿qué trajo Dios? No trajo una salvación terrenal, sino en espiritual. Nos trajo salvación de los pecados. Pisarán bajo sus pies a los malos, que serán como ceniza en el camino, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La interpretación que muchos eruditos pensaban que iba a venir un rey que iba a subyugar a los enemigos de Israel y los iba a hacer eso, pero no, fueron promesas que se van a cumplir en el tiempo del fin. Pero bueno, acuérdense de la ley que di a Moisés, ¿no? En el Sinaí. Y bueno, un texto que quizás no encaja mucho aquí, pero bueno. La ley que le dio a Moisés. Bueno, ahí se refiere a todas las normas y preceptos, ¿no? Toda la vida que ellos tenían que vivir, podríamos decirlo así. Y miren, los pasajes finales que son muy interesantes, les dice, les enviaré a Elías, ¿no? Antes del día de Jehová, que será grande y terrible. Y miren, Elías vino para preparar el camino a Jesús. Y en el tiempo del fin también van a estar los Elías, ¿no? Eso lo hemos de ver un poquito más en Apocalipsis, ¿no? Específicamente lo vamos a ver en Apocalipsis 11, que sí, se cumplió eso en la Revolución Francesa, pero también creo que tiene una aplicación futura. Dios envía a Elías, pero ¿para qué lo envía? ¿Para que vea cómo están las cosas? No. Lo envía para que Él reconciliará a los padres e hijos, para que cuando yo venga no tenga que maldecir la tierra y castigarla, ¿no? A ver, ¿cómo se entiende esto que va a ser volver el corazón de los padres a los hijos? Según el comentario bíblico adventista, se puede estar refiriendo a volver a su verdadera fe, que vuelvan a los caminos antiguos, como dijo Jeremías, ¿no? Que haya un verdadero arrepentimiento dentro del pueblo de Dios, también volver a lo pasado en ese sentido, ¿no? Y de igual manera podríamos decirlo, ¿no? Que iba a quitar el odio que iba a haber entre ellos, ¿no? Hacer que los unos se amen los unos a los otros. Y esto solamente se puede hacer con el mensaje de la justificación por la fe. Que al fin y al cabo este mensaje quita todo odio, ¿no? De nuestros corazones, ¿no? Y nos pone el amor de Dios. Convertir el corazón de los padres a los hijos. Todo esto puede significar, ¿no? En otras palabras, la obra de Elías es una reforma. No es algo así, o sea, es una transformación que va a hacer, va a cambiar el corazón. Entonces, miren, yo por ejemplo, estamos en el año bíblico, ¿no? Y vamos a llegar a Apocalipsis y vamos a ver todo el libro de Apocalipsis desglosado de una manera increíble, ¿no? Y nada de eso nos va a servir, escúchenme bien, no digo que el estudio no va a servir, sino que nada de eso nos va a servir si nosotros no cambiamos el corazón. Nosotros, hermanos, disculpen la exageración, podemos llegar hasta saber el año en que Cristo viene, y se puede casi llegar a saber eso ya.
Pero no nos sirve nada de eso a nosotros si nosotros no cambiamos este de aquí, este que es de piedra o de diamante, como a veces se lo llama incluso. No sirve de nada. Si no cambiamos nuestro corazón, sirve de nada. Y la idea de Elías es qué cosa, eso. Y ahora nosotros queremos cambiar el corazón del mundo. Y ya lo vamos a ver muy bien esto en Apocalipsis. Pero si no cambiamos el nuestro, ¿qué vamos a cambiar? Tú no te lavas ni la cara y quieres lavarle la cara a otros. Eso no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. En verdad no tiene sentido. Nosotros somos los Elías, pero somos buenos Elías. Si no nos preparamos no lo vamos a poder ser. Y en el tiempo del fin solamente van a ver Elías, mis queridos hermanos. Vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía para ampliar más esto. Y dice, en raíz y ramas del mal. Dice, toda la obra del padre de la mentira está registrada en el libro de los estatutos del cielo, y los que se prestan para el servicio de Satanás, para expresar ante los hombres y presentarles las mentiras de Satanás por el precepto y por la práctica, recibirán según sus obras. Raíz y ramas serán destruidas con el fuego de los últimos días. Satanás, el gran general de la apostasía, es la raíz, y todos sus obreros que enseñan sus mentiras en cuanto a la ley de Dios son las ramas. Somos ramas. Somos ramas en el árbol de Dios o en el árbol de Satanás. Y la cita final para terminar el Antiguo Testamento y el estudio de Malaquías nos dice lo siguiente, el mensaje de Elías. Vamos a ver cuál es el mensaje de Elías. En esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, Dios necesita hombres que preparen un pueblo para que esté en pie en el gran día del Señor. Hombres que dejen el pecado a un lado, ¿no? En estos últimos días se debe efectuar una obra igual a la que hizo Juan mediante los agentes que el Señor ha elegido. Él está dando mensajes a su pueblo y quiere que todos presten atención a las admoniciones y amonestaciones que envía. El mensaje que precedió al ministerio público de Cristo fue: arrepentíos, publicanos y pecadores, arrepentíos, fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos de vuestros pecados. Nuestro mensaje no es de paz y seguridad, repito, nuestro mensaje no es de paz y seguridad. En nuestra condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje definido para dar. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Él reprendió a reyes y su iniquidad. Ahí están para los que dicen que no hay que denunciar las cosas que se están haciendo mal dentro de la iglesia. Repito, nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad, a pesar de que ponía en peligro su vida. Bueno, a Juan el Bautista le costó su cabeza, de hecho. Nunca permitió que él languideciera la verdad en sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igual fidelidad. Nunca callaron la verdad. La dijeron aunque les costó la vida literalmente. En este tiempo de apostasía casi universal, Dios exige que sus mensajeros proclamen su ley con el espíritu y el poder de Elías. Así como Juan el Bautista, al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos, así debemos dar el mensaje nítidamente. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Se predica esto en nuestros púlpitos, se predica del juicio, se predica de que ya Cristo viene pronto. Solamente se predica Cristo te ama y te perdona de todos los pecados. ¿Solo se predica de eso o se predica de que ya Cristo viene, de que hay que temer y darle gloria, de que hay que guardar el sábado, de que hay que dejar de pecar? ¿Se predican estas cosas? Debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo con el mismo fervor que caracterizó a Elías, el profeta, y a Juan el Bautista. Tenemos ese mismo fervor, esas mismas ansias, ese mismo anhelo, esa misma perseverancia que tuvieron estos hombres, de que dieron sus vidas literalmente para preparar el camino para Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para preparar el camino para Dios? Estamos cambiando nuestras vidas, estamos tratando
de compartir el conflicto de los siglos de manera masiva, es un libro que se tiene que arreglar, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo para apresurar al advenimiento de Cristo, mis queridos hermanos? Con este mensaje poderoso del Espíritu de Profecía, mis queridos hermanos, doy terminado el libro de Malaquías y el Antiguo Testamento. Qué estudio, qué increíble ver todo el Antiguo Testamento así rayadito, me encanta. Mis queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en el estudio del año bíblico y del Antiguo Testamento. A continuación, seguimos con el Nuevo Testamento, lo cual el primer video lo voy a estar subiendo en un par de días. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Y bueno, mis queridos hermanos, un libro menos, un libro más. Y en este caso, todo del Antiguo Testamento, la verdad ha sido una victoria. Solo llegar hasta aquí ha sido una victoria, la verdad. Solo llegar hasta aquí ha sido una victoria. Qué felicidad, qué alegría, ¿verdad? Poder haber logrado esta meta, yo creo que más de uno tiene que sentirse feliz y orgulloso de que con la ayuda de Dios hemos podido lograr todo esto, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, ahí les tengo muchos cuadros, muchos diagramas, muchas cosas para el Nuevo Testamento que les quiero regalar, ¿no? Y bueno, ya van a ver ahí, tengo unas tablas muy bonitas, tengo muchas cosas que les van a ayudar a entender el Nuevo Testamento. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que quieran que les agregue al WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita me van a llegar por ahí. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. En la descripción de este video tienen un enlace para PayPal. No se olviden de ir a diagramas y descargar el dibujito de cómo estaba Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Y bueno, mis queridos hermanos, creo que no hay nada más que decir. Gracias por acompañarnos hasta el día, para acompañarme y por haber estudiado juntos todo el Antiguo Testamento. La verdad, no pensé que iba a llegar este día. Estoy tan emocionado, la verdad, no me la creo. Parece que estoy soñando. Pero con la ayuda de Dios todo es posible, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, pronto nos vemos aquí para seguir el estudio del Nuevo Testamento. Que Dios nos diga con nosotros, nos ayude a seguir adelante en esta nueva etapa que vamos a seguir con el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos. Y pues bueno, que Dios nos diga con nosotros. Será hasta el día de mañana.